A veces, la vida nos pone en pausa. Queremos respuestas, queremos cambios, queremos que todo suceda ya. Pero nos encontramos en un punto donde nada parece avanzar. Y ahí es donde surge la gran lección: saber esperar. Esperar no es fácil. Nos llena de frustración, nos hace sentir impotentes, nos hace dudar de si estamos en el camino correcto. La impaciencia nos empuja a querer resultados inmediatos, a buscar salidas apresuradas. Pero la vida tiene su propio ritmo y no siempre podemos forzar las cosas. Las causas de la impaciencia pueden ser el estrés, el miedo y la preocupación en cualquier tipo de situación. La frustración surge de pensar en que no va a llegar el momento que buscamos. En lugar de disfrutar el camino, nos enfocamos en llegar al destino lo más rápido posible para evitar el dolor, basado en la falta de control y el miedo a perder tiempo, dinero, ilusiones, planes de vida, sueños. El temor a nunca recoger los frutos después de tanto sacrificio hace que la frustración nos domine. A veces nos esforzamos tanto por cumplir un sueño, creemos en él con todas nuestras fuerzas, lo imaginamos en nuestra mente, pero el tiempo va pasando y centrados únicamente en nuestro objetivo, perdemos nuestra referencia temporal de vida, que es el presente. Nos olvidamos de disfrutar del camino de otras cosas que ya tenemos en nuestra vida, esperando a poder ser felices cuando se cumpla lo deseado, sin ser conscientes de que la vida es ahora. Y entonces, lo que esperamos con tanto anhelo no llega, y debemos tomar la decisión de renunciar a ello por no perdernos en la obsesión, sin comprender por qué la vida no nos lo quiere conceder o llega de una forma distinta a lo que imaginamos, y eso puede doler mucho. No es fácil renunciar a nuestros sueños. Deja una huella difícil de borrar en nuestra mente. El no obtener los resultados deseados o haber tenido varios intentos fallidos, a pesar de nuestros esfuerzos, merma la capacidad de creer en uno mismo en adelante. Y cuando te dispones a empezar otro reto, te empiezan a surgir las dudas sobre tu habilidad para alcanzarlos. Cuando las cosas no suceden como esperábamos, pueden surgir la decepción y la desilusión. A veces nos alejamos del presente y dejamos de ver todo lo que ya tenemos. Sentimos que la vida es injusta y un vacío interior comienza a crecer. Si nos dejamos llevar por estos pensamientos, podemos caer en una profunda tristeza, perdiendo el sentido y la claridad de nuestro camino. ¿Y cómo podemos evitar estos pensamientos destructivos? Aquí tienes 3 claves para cultivar la paciencia y aprender a levantarte una y otra vez sin querer rendirte. 1. La resiliencia. La resiliencia es aprender a aceptar la vida tal y como es. La paciencia no significa resignarse, sino abrazar el momento presente, incluso cuando aún no es como quisieras. Es aceptar que lo que deseas todavía no ha llegado, que hay incertidumbre, que el miedo aparece cuando intentamos controlar lo incontrolable. Es aceptar tu propio ritmo, el de quienes te rodean y el flujo natural de la vida. Y también es aceptar tu impaciencia, porque cuanto más la rechazas, más fuerza toma. En cambio, cuando la reconoces sin juzgarte, empieza a perder poder sobre ti. 2. La confianza.
Visualizar lo que deseas te dará claridad y motivación, pero más importante aún, trabaja en tu confianza, en ti y en tu camino. En esos momentos de espera crecemos, aprendemos sobre la resiliencia, sobre nuestra capacidad de adaptación. Aprendemos a soltar el control y a fortalecer nuestra autoestima sin depender de resultados inmediatos. Porque cuando realmente crees en lo que quieres, cuando tienes la certeza de que llegará en el momento adecuado, tu actitud cambia y te transformas en la persona que puede recibirlo. Es el poder de la confianza. Cuando sabes que algo es posible, actúas en consecuencia y facilitas que suceda. Así que espera con fe. Confía en que cuando sea el momento, lo que es para ti llegará. Cuando algo no sucede como esperabas, toma conciencia de que puede ser porque la vida te está guiando hacia algo aún más alineado contigo. Acepta que la vida tiene otros planes para ti. Confía en que te está guiando de la mejor manera posible. Mantén la fe y sigue adelante con la certeza de que todo se está acomodando de la mejor manera para ti. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede revelarse como una pieza clave en tu camino. Cada experiencia, incluso las más desafiantes, trae consigo un aprendizaje que te fortalece, te transforma y te prepara para lo que está por venir. Todo lo que vives tiene un propósito: ayudarte a crecer y acercarte a tu mejor versión. Tres, la perseverancia. También entiendes la importancia de tu conexión con el presente. Mientras trabajas por tu futuro, aprendes a sentir gratitud por tu presente, porque en él está todo lo que tienes y todo lo que necesitas. Imaginarte feliz por lo que estás esperando es muy reconfortante, pero también entender que tu felicidad no depende de eso, que puedes ser feliz ya, aquí y ahora. Lo esencial es seguir avanzando, sin rendirte, sin detenerte por miedo o frustración. La paciencia siempre trae su recompensa. No dejes de soñar, de buscar, de crecer, solo porque algunas cosas no salieron como esperabas. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. Y ahí es donde encontramos nuestro verdadero propósito. Imagina la satisfacción de mirar atrás en el futuro y ver todo lo que superaste. Saber que, a pesar de los momentos difíciles, no te rendiste. Cada paso que das hoy te acerca a esa versión de ti que un día agradecerá haber confiado en sí misma. Sí, saber esperar y encontrar paz en la espera requiere una gran fortaleza interior. Es un acto de valentía, porque a veces implica sacrificio e incluso dolor. Pero todo tiene su tiempo. Aceptarlo, confiar y perseverar es lo que nos permite avanzar con serenidad. Y cuando la impaciencia aparezca, recuerda que siempre puedes regresar al presente. Así que mi deseo para ti es que la próxima vez que la vida te invite a ser paciente, lo vivas con confianza y apertura. Yo también lo haré. Gracias por estar aquí, por compartir este espacio de reflexión conmigo. Espero que estas palabras hayan resonado contigo y te ayuden a encontrar paz en la espera. Confía en tu proceso, en tu camino, en ti. Si este mensaje te ha inspirado, me alegra haber sido parte de tu día. Y si en algún momento la impaciencia regresa,
Recuerda que siempre puedes volver a este lugar para encontrar calma. Con gratitud y cariño, gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en la próxima orilla.